¿Qué tal, amigos de Vital Sports? Un gusto saludarles. Miren, corrimos ya lo que es el maratón de Boston y pues tenemos una satisfacción enorme de haber podido cumplir el objetivo dentro de lo que se planificó. Se hizo las cosas bien, creo, y hasta nos salió un poquito mejor de lo que esperábamos, ¿no? Por el tiempo que nos preparamos, por las molestias que tuvimos, por todo este camino que hay que recorrer para cumplir estos objetivos. Así que pues yo voy a hacer un resumen para tener esto y con el tiempo recordar esto que hicimos, que para mí ha sido algo muy bonito. Así que gracias a todos por su apoyo, su respaldo, y estamos aquí, vienen ya de vuelta a las pistas, entrenando aquí en estos caminos hermosos del Cantón Mejía. Miren, estos sitios son bellísimos. Y bueno, todo comenzó cuando tomamos la decisión de correr Boston, y las inscripciones fueron en agosto-septiembre del 2024. Mandamos nuestro certificado, nos aprobaron y luego de unas 2 o 3 semanas nos llegó la confirmación. Entonces ya teníamos objetivo para el 2025. Pero ¿qué teníamos que hacer? Prepararnos. Y conmigo pasa esto, ¿no? Que bueno, los que me conocen años saben que yo tengo problemas con mis tendones de Aquiles desde el año 2007, que tuve que dejar el atletismo durante unos 4 o 5 años porque tenía muchas molestias, daños crónicos, debido a que en su momento me lesioné y por querer correr rápido, o sea, no cumplimos un proceso de adaptación bueno, de recuperación. Entonces esa molestia nunca se fue, no, el mismo que pues se cometió la imprudencia de infiltrarme en el tendón corticoides, que hizo que se me vaya el dolor, pero eso solo fue momentáneo. El daño seguía causándose y después pues ya el tendón se me dañó. Entonces bueno, los que saben, yo soy operado de los 2 tendones porque luego de un tiempo me empezó a molestar el otro. Estas molestias de los tendones, a pesar que me operé, nunca quedaron bien. Sí, me mejoró un 80%, pero siempre hay ahí, si no es el uno es el otro que me molestan. Y el problema es que no solo es el tendón que me afecta, sino me hace doler los cuádriceps porque uno va pisando mal. Entonces, bueno, eso traté en enero de fortalecer muchísimo los gemelos, los sóleos, hacer ejercicios concéntricos, excéntricos, para en febrero, como les digo, empezar a hacer el volumen. Empecé y bien, me sentí bien, comencé a correr bien, pero a finales de febrero me empezó a molestar el tendoncito derecho. Creo que en un entrenamiento se me fueron los pies y corrí de más. Entonces me estaba molestando. Y para eso ya había hecho 16K, hice 18K, hice 22K. Y ya el tendón me estaba jodiendo mucho, entonces tenía que nuevamente ponerme en proceso de terapia. Así que dije, bueno, voy a llegar hasta hacer los 25K que era esta semana y me paro para tener por lo menos ese ahorrito en el bolsillo. Entonces eso hice, corrí los 25K con molestia, mucha molestia, pero bueno, había hecho el volumen. Fuimos a terapia en el Centro de Salud y Vida, a quien le agradezco mucho, a la licenciada Luje, un beso le mando. Me hizo la terapia, corrientes, y me puso mi plasma, ¿no?, de mi sangre, que son factores de crecimiento, como células madres. Entonces paré una semana y cuando volví a entrenar empecé haciendo 8 kilometritos y tenía ahí mi molestia. Al día siguiente dije, tengo que correr, hice 14, suavito, y la molestia. Entonces ahí sí es cuando yo a Gaby, a mi esposa, le dije, ¿sabes qué, flaca? Creo que el sueño de Boston no va a ser posible porque ya estuvimos marzo, le digo, y me molesta. Para eso yo ni compraba el pasaje todavía, porque digo, si hago el gasto tiene que ser por algo de veras. Y entonces a mi flaca le dije yo un día, creo que se acabó el sueño de Boston por las lesiones, no pasa. ¿Y qué me dijo mi flaca? Ni modo, si no se puede, no se puede.
¿no es cierto? Así es, con los años nos damos cuenta que las lesiones a veces toman más tiempo de recuperación y a veces toca aceptarlo. Claro, y la cosa de nosotros no es que digamos, si estamos lesionados, ¿por qué lo hacemos? No, el problema es que como esta lesión ya es crónica de muchos años, no tiene cura, siempre la voy a tener. Entonces lo que hay que hacer es darle paliativos, que son estos, fortalecimiento, terapias, y correr sobre todo dentro de un ritmo que no se le afecte mucho y se puede hacer, porque si nunca me va a pasar y el deporte a mí me llena tanto de vida, o sea, prefiero correr con molestias a no correr. Entonces de pronto alguien dice, ¿para qué lo haces si estamos mal? Esperemos curarnos. No, es que no nos vamos a curar porque eso ya está ahí complicado. Al día siguiente fuimos a entrenar a mis queridos alumnos y les dije que había tomado la decisión de no ir porque no me recuperaba. Y ahí sí les agradezco mucho a Jaimito, José, que me motivaron y me dijeron, preocupamos, profe, no, si nosotros estamos queriendo verte correr, tienes que ir, aunque se ande a trotar. ¿Cómo te vas a perder vos, ya teniendo todo? La inscripción sobre todo, que es lo más difícil. Entonces dije, bueno, íbamos trotando con ellos y íbamos en el kilómetro 10 y no sé, esas palabras también de apoyo me ayudaron, porque después que comencé a sentir que la molestia del tendón fue bajando, entonces pudimos correr 20K y bueno, nació otra vez la esperanza. A mi plaquita le decía, veamos, Gaby, una semana más, si es que puedo hacer, que ya no tenía mucho tiempo, 5 semanas, tenía que hacer ya un poco más de volumen. Si logro hacer el fin de semana que viene 28K, de 20 lo que hice a 28. ¿Y por qué lo hice? Porque como había hecho 25 antes de la para, dije, me viene bien, y si lo hago, me voy a Boston. Bueno, entonces comenzamos a reestructurar el entrenamiento. Hice una planificación basada en trabajos de volumen, nada de intensidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que, cuando lo forzo mucho, el tendón se inflama. Entonces, puro trabajo de trotes y algo así de tempo. ¿Qué significa? Correr sobre el umbral o bajo el umbral. Entonces para mí eso era correr sobre 4 el kilómetro en repeticiones. Que claro, para alguien que corre, decir, pero 4 es un trote. Para alguien que corre. Y claro, pero como uno ya no corre como antes, como cuando era joven, era una intensidad que me iba a ayudar, me iba a dar lo que yo necesitaba. Entonces, trabajitos de volumen 15, 18, trotando. Y eso sí, mucho en el Chaquiñán, que era el terreno ideal. Yo creo que es para Boston porque tienes muchos columpios. Y una vez a la semana le metíamos, como les digo, tempo, o sea, repeticiones de 2000, 4.9 a 4.6 el kilómetro. Y era un ritmo que toleraba. Mi tendón lo toleraba, entonces al día siguiente podía salir a trotar sin problemas, con las típicas molestitas hasta que se caliente y ya. Entonces ahí hice los 28K, los últimos 5 pude incluso apretarle, y ahí dije, ya, si hicimos 28 nos vamos porque nos vamos. Compré el pasaje, obviamente ya me salió un poquito más caro de lo que estaba en enero, y dije, no hay vuelta atrás. Conseguimos el hospedaje buscando, ¿no? Porque Boston es caro, amigos. Entonces lo mejor es de Airbnb, te sale un precio más cómodo. Bueno, luego de haber podido hacer los 28K, teníamos la semana clave, que teníamos donde podíamos hacer el volumen máximo, y porque ya 3 semanas del maratón y no podíamos hacer muchísimo porque no nos iba a dar tiempo ni a adaptarnos ni a recuperarnos bien. Entonces hicimos 32K y lo pudimos hacer. Los últimos 5K incluso le pudimos meter sobre 4, y los 2 últimos incluso le bajamos de 4. Entonces eso me dio una confianza, ya que bueno, con 32K es lo ideal. Hablemos de una persona promedio. Entonces en carrera, a cuidar mucho el ritmo,
porque la gasolina nos iba a durar máximo hasta el 35-36 y de ahí sí lo íbamos a sufrir, porque es como que tú tienes un viaje en carro y dependiendo de la distancia necesitas la gasolina. Entonces si pones menos gasolina te va a faltar y ahí vas a llegar ahí con el aire nomás. Entonces es lo mismo ya, pero bueno, pudimos hacer esos 32K que ya prácticamente nos decía que era posible Boston. Nos tomamos 3 días de recuperación, ¿sí? Sin hacer nada uno. Otro día hicimos bicicleta suavecito y otro día un trotecito suave de 10-12 kilómetros y retomamos el entrenamiento. Entonces ahí ya pudimos hacer unas repeticiones de 500 metros y le metimos al ritmo que nos dejaba, ¿no? La bajada y el planito. Ya, entonces este fue nuestro mejor día de entrenamiento porque hicimos en el Chaquiña, hicimos repeticiones de 500 cuando era cuestita sobre 4.9 el kilómetro, en planito sobre 4, 3.55 y cuando era bajadita llegábamos hasta a 3.40 el kilómetro, no más de eso porque ya sentíamos el piquetito del tendón, entonces hasta ahí nomás, pero lo hicimos. Después, a los 2 días después, igual un poquito de volumen suave, ahí mismo en el Chaquiña. Y pues bueno, ya a 3 semanas del maratón, hicimos 21 kilómetros, la mitad lo hicimos, digamos que un trotecito suave, pero no tan suave, y los últimos 11 le metimos ritmo de 4.20, 4.15, 4.10, 4.5, y terminamos en 3.37 creo, el último kilómetro. Entonces cada vez nuestro físico iba mejorando y cuando hicimos este entrenamiento yo tenía planificado a lo que estuvimos entrenando sobre 4.50, 4.45 el kilómetro, haciendo las largas, que podíamos estar en carrera de entre 3.5 a 3.10. Ese era el objetivo, porque con lo que se podía hacer dije, y más que todo llegar, eso es lo principal. Pero cuando hice ese entrenamiento de 21 dije no, yo estoy para menos de 3.5, 3.2 o quién sabe 3, porque hay que también tener en cuenta que de la altura al nivel del mar sí hay más oxígeno, entonces tú vas a correr mejor. Y ahí empieza, ¿no?, nuestra etapa de aproximación, las 2 últimas semanas que son claves para la maratón. Y las 2 últimas semanas previo al maratón son claves, son las del tupper, la puesta a punto, o como lo llamábamos en nuestros años, la precompetencia. Es cuando uno se va ya afinando y se va recuperando y bajas el volumen. Entonces ahí sí, miren, esta personita a mi lado, clave, que es quien pues me acompañó. Hicimos entrenamientos específicos para esta maratón. Entonces nos íbamos a Chaupi. Quienes no conocen, está acá cerca de Machachi, tiene una altitud de 3.400. Entonces bajábamos, ¿no?, haciendo repeticiones, pero al ritmo tempo, es decir, nada de forzándole rapidísimo, no, sino solo dejándonos llevar, porque lo que habíamos visto de Boston es que los primeros kilómetros tienes bajadita, pero no tienes que forzarte mucho, porque si no después te puede afectar, porque pues ustedes saben, cierto es que en bajada tú corres más rápido, pero asimismo tus músculos gastan más glucógeno, se rompen más fibras, te golpea, entonces te daña mucho. Así que si es una bajada así como esta carrera muy larga, sí te va a hacer daño, pero tratamos de adaptarnos. De aquí mi placa pues era mi pacer. Bueno, en cierto punto yo quería ayudarte a que aprendas a sostener el ritmo y a no acelerarte, ya que tú eres competitivo y a veces se te va el ritmo. Pero por eso tratábamos de siempre yo ir adelante para controlarte ese ritmo. Tengo ese entrenamiento publicado en YouTube, en nuestro canal, cuando hicimos con ella los de miles. Entonces fue un ritmo súper cómodo dentro del umbral
No, yo no me pasaba de 152 latidos, que era lo que buscaba. Y pues bueno, ¿y qué hicimos? Hicimos después igual repeticiones bajando de 5000. Hice 3 5000 unos 9 o 10 días antes de Boston, y cada vez íbamos mejorando, ya le iba metiendo. Entonces ya pude llegar hasta meterle 330 y mis tendones los estaban tolerando. Así que todo ese proceso que hicimos de fortalecer, la terapia con plasma, los estiramientos y eso de todos los días, masaje, hielo, funcionó. ¿Sí? No es que se fue de las molestias, no. Siempre han estado ahí, pero se las puede manejar. Entonces la última semana fue clave porque hicimos un buen descanso. 2 días no entrené nada y un día hice un volumen, hice 20 kilómetros, un día suavito, y otro día hice mi último esfuerzo, hicimos 3 de 2000. Igual Gavita me marcándome el primer 2000, ritmo de 340, y los 2 últimos ya yo le jalé y ya le pude meter menos de 330, hasta llegué a correr a 310 del último. Entonces, después de haber hecho ese entrenamiento, yo le dije a Gaby, olvídate del 3.5, no, estoy para correr menos de 3 y quizás menos de 2.55, porque uno entrena como corre, uno corre como entrena, perdón. Entonces no puedo yo decir que va a correr súper rápido cuando tú entrenas lento, ¿no? O si tú haces los entrenamientos rapidísimos, vas a decir voy a correr lento, tampoco. Todo tiene que tener una coherencia, ¿no? Entonces, listo, 3 días para Boston, hacer las maletas. Y muchos no saben, ¿no? Que Gaby decidimos que me acompañe el último día ya para viajar. Y eso porque, amigos, les digo por nuestra experiencia, que cuando viajamos a correr siempre los pasajes se suben mucho de precio. Antes, como les decía, en diciembre 2024, enero 2025, pasaje a Boston tenía un valor. Cuando yo lo compré ya estaba un 50% más alto. Pero hay veces que los pasajes bajan cuando está cerca de viajar. A veces sacan más buenos. Entonces, de curioso me metí y vi que había un pasaje por otra vía y estaba en buen precio. Entonces dije, no, hemos trabajado, le hemos sufrido, hemos invertido, necesito a mi sponsor, a mi sparring, a mi otra pierna, como les he dicho. Entonces fuimos, llegamos a Boston por separado, y de ahí pues sí, ya todo lo que han visto en los videos que hemos publicado, y se pudo. Dios mío, llévanos. Que nos dé la fuerza, Dios, danos fuerza. Regresamos la fuercita. 12 kilómetros llegamos. 30 acá. 1.56, 28. Gracias, Colacao, la ciudad de los cuatro. Dedicado a ti, Flaquita, Gaby, mi esposa, Manu, Paula, mi vida, las amo. Great job. Awesome. Excellent. Yeah, welcome Thank you. to Boston. Thank you. El esfuerzo.
Dios, gracias.